esta sesión. Astrid, buenas noches, para que haya un registro a sus compañeros que no han podido venir, ¿no? Miguel, buenas noches. Buenas noches a todos, señores. Bien, esta sesión corresponde ya a un nuevo tema. Estamos en la unidad número... Sí, dígame, María Fernanda. Profe, buenas noches. Disculpe por interrumpirlo. Mi compañera le envió un mensaje, un correo, perdón, porque nosotros temprano ya habíamos subido nuestro trabajo, como están en las indicaciones del primer avance, un archivo en Word del informe y el archivo DWG del CAT, pero ahora en el grupo están diciendo que tenemos que pasar todo en PDF, tanto el informe en PDF como los planos y los perfiles de planta y el perfil en PDF también, pero eso no estaban en las indicaciones. Sí, es cierto, no estaban las indicaciones, pero también lo comentamos en clase, ¿sí? Si usted revisa las grabaciones, les indiqué claramente que lo recomendable, dice allí todavía DWG, esta información data de base cuando hacíamos clases presenciales, ¿no? En este caso lo estamos sugiriendo para que se cambie a PDF. Si lo envían en otra versión, o sea, en DWG, no hay problema. Yo lo voy a cambiar a PDF para poder realizar las, llamémosles así, las recomendaciones, ¿ya? No hay problema, no. Sí, porque Eso no, lo hemos enviado temprano, está profesor. bien, no hay problema. Eso no anula el trabajo de ninguna manera, solo es el formato. Lo ideal es que, bueno, hayan estado atentos a las indicaciones que hemos dado en clase, pero si no es así, tampoco voy a decir, anulado el trabajo, 0 puntos. No, de ninguna manera, no es la idea, ¿ya? Ya, profesor, mil disculpas del caso. Muchas No gracias. se preocupe, no se preocupe. Sí, leí hace poco el correo, pues está trabajando en otras cosas, los exámenes, ¿cierto? Es decir, ustedes saben que ya tenemos fecha, ¿no? ¿Han visto su rol? ¿Saben cuándo les toca el examen de concreto? Correcto, muy bien, Cristina. Así es, el lunes entonces de 8 de la mañana a 11, el lunes 10 de mayo ya tiene programado su examen, ¿ya? Así que nos vamos hacia ese objetivo. Y claro, si bien es cierto, nosotros ya hemos desarrollado todos los contenidos, de todas maneras tenemos que seguir avanzando en nuestro curso, es decir, esto no se detiene y la próxima práctica contemplará el tema que vamos a iniciar el día de hoy, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a hacer la parte introductoria del nuevo capítulo y a por lo menos unos 2 o 3 ejercicios, ¿no? Si es que veo todavía que hay 32 alumnos de los 45, de repente todavía están completando su trabajo, ¿no? Tienen plazo todavía hasta las 9 de la noche, ¿no? Así que solamente vamos a hacer esa primera parte para que ya dejemos este tema para la siguiente semana. Pues de todas maneras, de hecho, la próxima semana, la primera sesión, es decir, el día lunes, completaremos este tema o avanzaremos este tema. Y la siguiente clase, como el día de hoy, haremos algunos ejercicios a modo de repaso, ¿no? Para que también tengamos presente cómo va a venir la estructura del examen, ¿no? Eso también lo comentaremos en la última sesión. ¿Listo? Bien. Eso es lo que vamos a hacer entonces el día de hoy, así que vamos a compartir pantalla para mostrar lo que corresponde el día de hoy, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta respecto a la tarea, el envío de la primera parte, para ya no detenernos en el tema. ¿Alguna otra consulta? Sobre todo la formalidad del envío y todo esto, ¿no? Lo que sí les pediría, espero que haya sido así, que solo sea un solo trabajo, lo han enviado comprimido. Bueno, pero solamente habían 2 documentos, no sé por qué se envían comprimido. Pero si está comprimido, bueno, lo descomprimiré y los llevaré digamos, al grupo, ¿no? La idea era revisarlo en la misma plataforma, ¿no?
¿En qué parte está el link? De acuerdo, muy bien, gracias por la pregunta. Está en la misma unidad número 2, ¿de acuerdo? En la unidad número 2, los estoy mostrando en la parte inferior, ahí está, ¿no? Ahí está en la parte inferior, ¿ya? Ahí está, esto vence el día de hoy, como estamos viendo, antes de las 9 de la noche. ¿Listo? Creo que tenemos un par de preguntas más. Ok, muy bien, sí. Correcto, está en la unidad número 2. Ya lo tienen ahí, entonces para que no tengan ningún inconveniente. ¿Listo? Así es. Hablamos por eso, está bien, Joseph, de hecho hablamos en clase que lo ideal sería que lo ponga en PDF para poderlo corregir ahí mismo, ¿no? En la misma plataforma. Si es que está, digamos, comprimido, voy a tener que bajarlo, voy a tener que, digamos, descomprimirlo, ¿no? Y si no lo han transformado en PDF, lo transformo en PDF, pero ya no voy a poderle mostrar esa corrección en pantalla, ¿no? Si no, vamos a tener que hacerlo fuera, ¿no? Como ha sucedido en el caso, creo que esporádico, ¿no? Hubo en este caso, un alumno que me ha mandado fuera del aula virtual, ya tendrá que esperar para recibir la retroalimentación después, ¿ya? Pero si yo puedo corregirlo en la misma aula virtual, ustedes van a ver la corrección pertinente de inmediato, ¿ya? Eso es una ventaja, por cierto, ¿no? Sí, claro, solamente la vista en planta, ¿eh? Sí, así es la distribución en planta, ¿no? Es más, mostramos referencias del caso, le mostré un ejemplo, ¿no? No la última clase, pero la anterior sí, y espero que les haya servido de referencia. Listo. Bien, vámonos entonces al tema que nos corresponde el día de hoy, ¿no? Y vamos a entrar, bueno, como nos indica aquí, vamos a regresar un momentito, ¿cierto? Aquí, la unidad número, estamos en la unidad número, ahora en la unidad número 3, ¿está bien? Ya cambiamos, estamos en la unidad número 3. Por si acaso, el examen es hasta la unidad número 2, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta la clase pasada, es decir, hasta lo que es, digamos, control en servicio, ¿cierto? Hasta control en servicio, ¿está bien? Los armados en una dirección, control en servicio, acero en tracción, acero en compresión, viga T, todo eso forma parte del examen parcial, ¿ya? Bien, de tal manera entonces que ahora sí estamos en la unidad número 3, ¿no? Y en la unidad número 3 hablamos específicamente del diseño de elementos en flexoconversión. ¿Qué significa esto? Pues el diseño de las columnas, ¿no? En el acero vertical. Por eso tenemos esta imagen. Si bien es cierto, aquí aparece ya digamos, los estribos, eso corresponde a lo que es el diseño por corte, ¿ya? Que finalizado el diseño por flexión, perdón, por flexocompresión, ampliaremos entonces ya en la última parte como capítulo final el diseño por corte que implica los estribos. No solamente en las columnas, sino también en las vigas. Entonces, eso será tema importante para el examen final. El examen final tiene dos preguntas muy serias, por decirlo de una manera: diseño de columnas y diseño por corte en vigas y columnas, ¿no? Así más o menos es la historia, ¿ya? Bueno, estamos todavía en el parcial, y en el parcial es todo flexión, ¿de acuerdo? Todo lo que es flexión es para el examen parcial, incluido el diseño de una losa en una dirección y condición en servicio, ¿listo? Muy bien. Entonces, el primer tema, como ustedes ven aquí, esto ya está en el aula virtual, así que lo pueden revisar también. En compresión y tracción hablamos de columnas cortas, ¿de acuerdo? Bien, ese es el tema que nos corresponde para el día de hoy, y eso es lo que vamos a ver a modo de introducción, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Bien, entonces nosotros en la unidad número 3 vamos a trabajar los elementos en flexocompresión. ¿Por qué decimos que es un elemento en flexocompresión? Porque las columnas sabemos perfectamente que están cargadas axialmente. Eso desde estática, si no me equivoco, por fuerzas distribuidas, no sé si se acuerdan de ese tema, pues reconocíamos que la losa, ¿no? Siendo losa armada o losa aligerada, descarga toda su carga muerta y carga viva sobre las vigas, y las vigas lo hacen a través de las columnas hacia las zapatas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que considerar que no solamente es la carga axial, ¿no? Que sería de compresión, sino también la carga de flexión, que son los momentos generados no solamente respecto de las vigas, sino del efecto sísmico, ¿de acuerdo? Ya nosotros tenemos una clara idea de dónde provienen los momentos sustanciales,
normalmente del efecto sísmico con mayor fuerza que de las cargas gravitacionales. De tal manera que ya a partir de ahora vamos a considerar, ¿no es cierto?, ya no solamente la primera condición, ¿no es cierto?, de combinaciones de cargas, sino vamos a tener que emplear 4 combinaciones más, lo que implica tener un mínimo de 5 combinaciones, ¿de acuerdo? Ahora, como les comentaba anteriormente, en realidad son 11 más o menos, el doble y uno más. Después, de repente, podríamos explicarles eso. Pero vamos con lo esencial. 5 combinaciones, ¿ya? Entonces, hablamos de las características del diseño en flexo-compresión, en qué se basa. La norma, lógicamente, la vamos a revisar, en qué capítulo se encuentra este tema, ¿cierto? Los tipos de columnas, si son estribadas o son sunchadas. Un suncho no es otra cosa que un elemento helicoidal, ¿cierto? Ya lo vamos a observar. Es un elemento único, o sea, continuo. No es como el estribo, que es un elemento independiente, ¿no? Cada estribo es un elemento de cierre, de confinamiento de las varillas verticales, pero son independientes, o sea, se ensamblan de un modo alterno, pero son independientes. En cambio, el suncho es una sola varilla que va alrededor de la columna. Recuerde que columna en realidad es un elemento circular, ¿ya? Columna es un elemento circular. Y pilar, ¿no es cierto?, o pilastra es un elemento rectangular. Bueno, en una columna, ¿no es cierto?, que es circular, la sección es circular, entonces va forrando en forma de una espiral, ¿no es cierto?, una forma de espiral, un elemento continuo. Imagínese usted que tiene su cuaderno, ¿cierto?, y está espiralado. Exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Es un solo elemento. Eso es un elemento sunchado. Lógicamente, las columnas, siendo, repito, elementos circulares en su concepto original, entonces pueden utilizar estribos o pueden utilizar sunchos, ¿verdad? Ahora ustedes dirán, oiga, pero en la mayoría de los casos usamos elementos rectangulares. Sí, es cierto eso. Usted observa muchos de esos elementos y le llamamos genéricamente columnas. Sin embargo, las columnas, o sea, las secciones circulares, tienen un mejor performance, ¿ya? Mejor perfil y se redistribuyen de una manera mucho más apropiada. Es más, los sunchos se comportan mucho mejor que los estribos. Sin embargo, es cierto que un pilar, ¿no es cierto?, una columna, sección cuadrada, pues es muy difícil de asuncharla, ¿no? Entonces se colocan estribos. Si ustedes han sido un poquito observadores, si ven la línea del tren que va por toda la avenida Aviación, ¿no es cierto?, las columnas que soportan las cargas son circulares, ¿no? O sea, son columnas, y esas son sunchadas. Repito, tienen un mejor perfil, mejor comportamiento. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla la cuantía de una columna, entendiendo la columna en términos generales, ¿de acuerdo? La capacidad de compresión de una columna corta y la capacidad de atracción de una columna corta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a trabajar también algunos ejercicios para entender cuál es esa capacidad de la compresión. O no nos olvidemos que no solamente vamos a trabajar con el concreto, sino también con el acero que está inmerso, o sea, tenemos un material, digamos, compuesto. ¿Listo? Muy bien. Reconocemos entonces, por ejemplo, en este caso de este diagrama del momento flector, ¿no es cierto?, que tenemos estos diagramas que normalmente salen de las cargas gravitacionales, ¿no? Si nosotros disponemos en cada nivel, ¿no es cierto?, en cada nivel, la carga que viene de la aligerada, la carga que es propia de la sección, al mismo tiempo, como recordábamos, el parapeto, no es otra cosa que un muro, digamos, perimétrico, ¿no?, que va encima de la viga, solamente en el borde. Entonces permite, digamos, que nadie se caiga, ¿no? Eso es una manera de interpretarlo. Bueno, en ese sentido, entonces, todas estas cargas gravitacionales que llegan a las vigas, ¿no?, en cualquier nivel, generan, ¿no es cierto?, unos diagramas de momento de esta consideración. Y ustedes observan que en el caso de las vigas ya le hemos manejado ese concepto, no sería ningún inconveniente, pero también transmiten cargas a lo que significaría la columna, ¿cierto?, que es nuestro tema. Usted observa aquí que es un momento bastante pequeñito, ¿cierto?, comparado con los otros momentos de las cargas para las vigas, ¿no? Usted compare nada más aquí el momento en la parte superior de 611, ¿no? Estamos hablando de kilogramos por metro, y aquí estamos hablando de 4.000, ¿no es cierto?, 4.077, el momento negativo, y el momento positivo aquí 1.129, ¿no? Prácticamente el doble, ¿no? Y aquí mucho más. Entonces, los momentos que se generan
respecto de cargas gravitacionales. Me refiero, estos diagramas son de carga muerta o carga viva, ¿no es cierto? O puede ser la combinación de los dos, ¿no es cierto? Transportan a las cargas, es decir, a los momentos de las columnas, transmiten muy poco momento, ¿de acuerdo? O sea, no es significativo, por decirlo de una manera, ¿no? Sin embargo, nosotros ya habíamos encontrado, sin necesidad de demostrar, habíamos encontrado que si nosotros cargamos, ¿no es cierto?, estos dos niveles, por llamar así, con un F1 y un F2, ¿cierto?, lo que va a provocar es un diagrama de momento flector, que vamos a trabajar así de manera simbólica nada más, ¿cierto? Oh, perdón, se me fue muy arriba Ya. Nosotros vamos a reconocer que tenemos entonces un diagrama de momento flector que puede ser un poquito más grande, pero en todo caso sigue siendo, como digo, corbata Michi, ¿no? Y aquí vamos a tener esto de aquí, ¿no es cierto? Y aquí también esto de acá. Bueno, aquí el sistema está articulado, cosa que es para una estructura metálica, pero en el caso de una estructura de concreto, esto está debidamente embotado, ¿no? Eso es lo regular. Pero en fin, lo que queremos dar a conocer es que van a generarse aquí momentos, ¿de acuerdo? Van a generarse momentos mucho más importantes, ¿está bien? Mucho más importantes. De tal modo entonces que en la columna, ¿no es cierto? Y en la viga, para ambos casos, ahora vamos a tener que considerar más combinaciones, ¿cierto? Las combinaciones número 2, por ejemplo, que decíamos, y la combinación número 3, la voy a poner en una sola, 1.25, carga muerta, más la carga viva, más menos la carga de sismo. Eso es la combinación 2 y 3. Y, un segundito, 2 y 3. Y la combinación 4 y 5, ¿en qué tendríamos 0.9? La carga muerta más menos la carga de sismo, ¿cierto? Un momentito, por favor. De tal manera entonces que los diagramas de momento, sobre todo los de efecto sísmico, van a influir bastante en el efecto de las columnas, ¿de acuerdo? En las columnas. Y esto de aquí me va a obligar entonces a tomar esta consideración, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a ir progresivamente reconociendo esto en los problemas que hagamos cada vez. En este caso, fíjense, lo que trataríamos sería de una columna con el efecto de flexión en una dirección. Pero la realidad es que para una columna cualquiera, ¿no es cierto? Para una columna cualquiera, el efecto es mucho mayor. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, los dos ejes principales. El eje normalmente de la dirección vertical, es decir, longitudinal del elemento, siempre es la dirección X. Y la dirección, esta de aquí es la dirección transversal, es Y, y está perpendicular a ambas es Z. Ustedes dirán, oiga, ¿de dónde me sacó esto? Pues es cierto, o sea, los efectos globales, los diagramas globales pueden ser estas de aquí, ¿cierto? Sin embargo, el efecto local siempre es en la dirección longitudinal, X, ¿sí? En la dirección transversal y perpendicular a ella es Z. Pero si usted ingresa a algún programa de cómputo, va a ver que la dirección longitudinal siempre le llama dirección 1, ¿está bien? La dirección transversal le llama 2, y la dirección perpendicular a ambos le llama 3, ¿no? Entonces, cualquiera sea el elemento, esto es 1, ¿cierto? Este sería 2, y este sería 3, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, lo real es esto, ¿no? Independientemente si esto es X, Y, Z, de momento veamos que lo real es que una columna, ¿no es cierto?, tiene una carga axial, ¿está bien? Tiene una carga axial, eso lo sabemos por gravedad o como quiera que queramos verlo, carga muerta, carga viva, ¿cierto? Y también, ¿por qué no?, de carga de sismo, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene momentos, ¿no es cierto?, en la dirección y momentos en la dirección Z, ¿de acuerdo? Así. Entonces aquí tendríamos un MDI, un MDZ, ¿cierto? Y tendríamos ese efecto. Entonces, ¿qué quiere decir?
que es más complejo que esto de aquí, es decir, es mucho más complejo que el cisma en una dirección. Tiene dos momentos, o sea, dos momentos, es decir, uno en cada dirección. De tal manera entonces que nosotros vamos a ver esta condición biaxial para finalizar, ¿no es cierto?, el trabajo. Bueno, de tal manera entonces que ese es nuestro objetivo final, la condición biaxial, que es la más real que tenemos, ¿de acuerdo? Pero esto es un tránsito, por eso estamos haciendo ver de dónde partimos y a dónde vamos a llegar. Tenemos que llegar aquí, ¿de acuerdo? Que es lo más cercano que podemos llegar, ¿de acuerdo? A lo real. Sin embargo, eso es cierto, sin embargo, lo haremos progresivamente, ¿sí? Vamos a comenzar entonces definiendo conceptos. Aquí tengo dos elementos que probablemente a usted le puede llamar la atención, pero son importantes que los podamos definir, ¿de acuerdo? A una le llamamos columna corta, aquí está, le voy a poner, resaltar, esta es una columna corta, y esta es una columna esbelta, ¿de acuerdo? A eso le llamamos. Dígame, ¿cuál es la diferencia en términos estructurales? ¿Sí? En términos estructurales trata de acercarse. ¿Cuál es la diferencia entre una columna corta y una columna esbelta? A ver, ¿quién me podría definir cuál es la diferencia entre una columna corta o una columna esbelta? O por último, podría decirle, ¿qué es una columna corta? Y ahí tiene el gráfico, ¿no? Ahí tiene el gráfico a la mano, ¿no? Y ahí tiene el gráfico de una columna esbelta. Lo primero que podríamos pensar es, ¿cuál es la diferencia en todo caso? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Por si acaso, si alguien está pensando una columna corta, no es aquella que es más corta y una es más larga, ¿no? Podría decirse, alguien podría estar pensando en eso. Alguien podría estar pensando, es que es más ancho y este es más delgado, ¿no? Tampoco es la respuesta. La respuesta los está mirando, está frente a ustedes y es importante que ustedes definan esos dos elementos, ¿de acuerdo? Sí, a ver, permítanme un segundo, vamos a mantener la imagen, pero veamos, ¿cuál es la diferencia? A ver, la columna corta es la mayoría que se ve en los colegios, eso ya se ha superado, gracias a Dios, ya se ha superado. Puede ser que se plantee ese problema. Eso es el efecto de la columna corta, por si acaso, ¿ya? No es la definición de columna corta, es el efecto de columna corta. Es una falla que se llama efecto de columna corta, ¿ya? La columna corta actúa en compresión y la esbelta en flexión. No. Hay algo más ahí, fíjense. Los está mirando, la respuesta está en el gráfico, ¿perdón? La respuesta en el gráfico. No precisamente porque uno sea más gordo, el otro más flaco, no, hay una incidencia muy fuerte, ¿sí? Una incidencia muy fuerte. La carga axial actúa. ¿Qué es entonces, Ray Bryan? ¿Qué es una columna corta? ¿Sí? ¿Qué es una columna corta? ¿Aquella qué? Ya lo observó su compañero Ray Bryan, ¿no? Así, vamos a interpretar lo que él nos dice. Acá nos dice, ¿no es cierto?, respondiendo, la carga axial actúa en el eje. Correcto, así es. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Lo que tenemos aquí son dos elementos cuya posición de la carga es distinta. En el caso de la primera, actúa exactamente en el eje, ¿de acuerdo? En el eje. Sin embargo, la siguiente, la que está a la derecha, independientemente de su forma y su contexto, es que si este es el eje, ¿de acuerdo? Si este es el eje, pues existe una diferencia, ¿no es cierto? Existe una diferencia de ubicación de carga. Quiere decir que este gráfico lo puedo convertir en columna esbelta, ¿de acuerdo? Mire, este gráfico, si yo traslado la fuerza un poco más a la izquierda, con una excentricidad, entonces automáticamente esta columna se convierte en esbelta, ¿de acuerdo? Entonces, la esbeltez no está en función, repito, no está en función de que si la columna es más ancha, más larga, más corta, no. La esbeltez está en función, a diferencia de la columna corta, es que tiene una posición que no es centroidal, o sea, que no corresponde al eje. Porque también podría ser que nosotros tengamos una columna de esta manera, ¿cierto? ¿Está bien? Y aquí habría que buscar el eje centroidal. ¿Estamos?
y colocar, para que sea columna corta, deberíamos colocar la carga precisamente donde está el eje centroidal. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende, entonces, ¿qué es una columna corta? Aquella columna en la cual la carga, ¿no es cierto? La carga está colocada en el eje. Si nosotros tenemos la carga colocada en el eje, entonces el momento que provocamos, el momento que se provoca es nulo. ¿Por qué? Porque si, digamos, la excentricidad es 0, entonces el momento, que es P por E, es 0. ¿Está bien? Entonces, otra manera de hacer reconocer qué cosa es una columna corta. Una columna corta es aquella que tiene el momento nulo. ¿Está bien? Sin embargo, fíjense, aquí tenemos dos efectos, ¿de acuerdo? Y aquí viene el detalle cuando veamos más adelante columnas esbeltas, ¿de acuerdo? Cuando veamos columnas esbeltas, lo primero que vamos a reconocer es que si yo tengo una columna cualquiera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si este es mi eje y la carga va a estar aplicada a una distancia de esta columna, ya es esbelta, ¿de acuerdo? Esta columna ya es esbelta. Sin embargo, ese es el punto de partida del análisis. Sin embargo, nosotros tenemos que ver si esta columna, aparte de tener esta excentricidad, tiene una deformación adicional. Cuando tiene una deformación adicional, como suele suceder en una columna bastante delgada, eso también es cierto, entonces va a añadirse lo que llamamos el efecto P delta. El efecto P delta. Y este efecto P delta es el análisis de segundo orden. Muy bien, análisis de segundo orden. ¿Cuál es el análisis de primer orden? ¿Cuál es el análisis de primer orden? Pues simplemente son las combinaciones. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con que el análisis de primer orden o el segundo orden? Nos estamos refiriendo con la carga última, ¿cierto? La carga última, ¿cierto? La carga última para el análisis de primer orden será todas las combinaciones, pues la mayor. Y cuando yo tenga el P último con el análisis de segundo orden, pues será con el efecto P delta, ¿de acuerdo? Así. Ya, entonces nosotros, repito, vamos a tener dos consideraciones porque no se olviden que el principio de resistencia es muy simple, ¿no? ¿Qué dijimos del principio de resistencia? Que phi por P sub n, en este caso, esto va a ser mayor o igual a P sub U. ¿Estamos? Este es el principio por resistencia. O sea, esto no lo cambia nadie porque el punto de partida es esta generalidad, ¿cierto? Esta generalidad. En el caso específico de la carga axial, ¿cierto? Y también del momento flector, o sea, flexo-compresión, lo que vamos a tener como punto de partida es que phi, por la capacidad nominal de la sección disminuida o minorada por phi, tiene que ser mayor o igual que la carga última aplicada, por análisis de primer orden o por análisis de segundo orden, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se da esta consideración del análisis de segundo orden? Cuando tenemos un efecto adicional al de la carga, tenemos un efecto de deformación interna, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto P delta es el efecto adicional de la deformación interna. Que al considerar este efecto adicional, pues estamos guardándonos, como se dice, o sea, nos estamos poniendo a buen recaudo, por eso ampliamos un poco más y consideramos que la barra, la columna en este caso, se deforma y eso se llama análisis de segundo orden. ¿Listo? Muy bien. Entonces, espero que si tenemos alguna inquietud, por favor, este es el momento para aclararlo, porque esta es una pregunta conceptual, ¿ya? Esta es una pregunta conceptual y es importante definir. En esta clase, es decir, el día de hoy, hasta probablemente, no sé, pues la próxima clase, una clase más por lo menos, solo vamos a ver esto, ¿sí? Solo vamos a ver esto. Y después del parcial, vamos a ver esto de aquí, ¿sí? Eso va a suceder, ¿ya? Eso va a suceder. Bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta, algo que deseen preguntar? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno, para mí está claro, no sé. Para ustedes. ¿Todo se entiende hasta el momento? Estamos entrando a un nuevo tema, ¿de acuerdo? Y es importante que vayamos avanzando paso a paso, ¿sí? Paso a paso, y que ustedes pues estén captando la idea, ¿ya? No nos olvidemos que, fíjense, al final, ¿no es cierto? Al final me refiero yo al momento que hagamos la sustentación del trabajo final, van a haber preguntas teóricas, ¿no? Y estas preguntas son clásicas. Yo le puedo preguntar,
¿Cuál es la diferencia entre el análisis de primer orden y de segundo orden en el diseño en flexo-compresión? ¿No? Entonces, el alumno a veces se queda mudo, ni para atrás ni para adelante. Entonces, lo que acabamos de proponer, ¿no es cierto?, y explicar, es lo que usted tiene que responder. Repito la pregunta, ¿no? Explíqueme usted cuál es la diferencia o cuál es el proceso del análisis de primer orden en el diseño de columnas. O podría preguntarle ya de frente, explíqueme usted qué se considera en el análisis de segundo orden para el diseño flexo-compresión. Entonces usted me va a explicar, ¿no es cierto?, que se va a considerar que en primera instancia existe una columna esbelta que tiene una excentricidad, ¿no es cierto? Y esas cargas se consideran como efecto de primer orden. Luego le añadimos la deformación del elemento, que es el efecto P delta, y el considerar ese segundo efecto significa hacer el análisis de segundo orden. Perfecto, le pongo 100% de 100%, ¿no? El puntaje, ¿está bien? Pero si se queda callado y me dice, bueno, yo creo que es como es, ¿no? Entonces estamos mal, ¿no? Entonces, aquí por eso es importante la terminología, los gráficos y qué está entendiendo usted. La definición de columna corta es básica, ¿sí? Columna corta cuando la carga está en el eje axial centroidal. Columna esbelta cuando tenemos una excentricidad. Análisis de primer orden cuando tenemos las combinaciones de carga. Análisis de segundo orden cuando en una columna esbelta consideramos, aparte de la excentricidad, consideramos la deformación interna provocada por esa excentricidad. Eso se llama efecto P delta. ¿Listo? Muy bien. Parece que nadie pregunta, está todo entendiéndose. Lamentablemente esto no está explicado en la diapositiva, pero pues para eso son las clases, ¿no? Para explicarlas, para traducirlas, ¿no es cierto? Y lo bueno en este caso, a diferencia de las clases presenciales, ¿no? Que el alumno si le perdía la clase ya se perdía realmente gran parte del proceso. En este caso usted tiene la ventaja de tener todo esto grabado. Si no lo entendió, usted lo puede volver a repetir, ¿no es cierto? Y lo bueno, lo repite 2, 3 veces hasta que lo entienda, ¿no? Y si aún le queda alguna duda, pues la siguiente clase usted con todo derecho puede preguntar, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a analizar, como hemos dicho, todo el día de hoy, solamente columnas cortas. Por eso aparece aquí, si usted se da cuenta, ya ni siquiera le llamamos columna corta, simplemente consideramos una columna con una carga axial. ¿Estamos? Solo con una carga axial. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Para tratar de entenderlo, sobre todo para tratar de capturar cómo es que se ensambla, ¿no es cierto?, valor de P sub U. No nos olvidemos, voy a poner aquí la generalidad. Habíamos dicho, la generalidad es que la capacidad nominal minorada tiene que ser mayor o igual a la capacidad, perdón, la carga última amplificada. Para nuestros efectos que estamos hablando de carga axial, entonces tomaríamos que phi por P sub n, ¿no es cierto?, es mayor o igual a P sub U. Aquí ya sabemos en primera instancia que tenemos la primera, ¿no es cierto?, las combinaciones, ¿no? El primer orden, ¿ya? Esto de aquí yo creo que sí lo reconocemos. Sin embargo, la pregunta está, ¿y de dónde voy a sacar esto? ¿No es cierto? Bueno, lo primero que debemos considerar es que el valor de phi va a ser igual a un valor a 0.7, ¿de acuerdo? Ya vamos a revisar esto en la norma. Esto está en la E060, ¿de acuerdo? Está en el capítulo, ni siquiera está en el capítulo 10, está en el capítulo 9, ¿no? Se supone que en el capítulo 10 está el diseño en flexo-compresión. Primero en flexión y luego en flexo-compresión. Pero en el capítulo 9 se encuentra claramente identificado esta característica del coeficiente de minoración. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí vamos a tratar de entonces sobre la base, ¿no es cierto?, sobre la base de lo que nos planteó Whitney y las consideraciones del ACI, vamos a tratar de encontrar este valor de P sub n, ¿está bien? Es decir, ¿qué cosa es P sub n? Es la capacidad nominal, ¿de acuerdo? La capacidad nominal, esto es. Y como nosotros reconocemos que el material, ¿no es cierto?, el material tiene dos elementos, tiene entonces la capacidad del concreto más la capacidad del acero, ¿cierto? Del acero. Es decir, ambos tienen un aporte. Nosotros habíamos visto que en el diagrama de formación unitaria en el eje X
y en el eje vertical la carga axial, ¿no es cierto? Habíamos reconocido, o el esfuerzo también puede darse aquí, habíamos reconocido que la norma, ¿cierto? Planteaba, en el caso de la deformación, planteaba un rango elástico, ¿no es cierto? Y a partir de aquí un rango plástico. ¿Estamos? Y nos acordamos que el sigma de aquí, o el FI, era 4200. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Es decir, lineal, ¿no es cierto? Elástico y plástico. ¿Sí? Así como se dice de frente. No más de 4200. En el caso de la carga, ¿no es cierto? El esquema de formación unitaria y carga axial se plantea lo mismo. Y esta altura de aquí, esta altura, representa pues el esfuerzo, ¿no es cierto? Aquí habíamos dicho por similitud, pero yo no necesito el FI, yo necesito el P, ¿no es cierto? El PD de quién? Del acero, vamos a poner así, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el esfuerzo no es otra cosa que fuerza sobre área, ¿de acuerdo? Así. Y reconocíamos que para el caso, eso sí reconocemos que para el caso del acero, el esfuerzo es el FI, ¿no es cierto? Y si yo quiero saber la fuerza, que es en esencia el valor de P, lo que tendríamos, de PDS voy a poner, o del acero, el área, ¿qué cosa es? El área es el área del acero, ¿estamos? Y entonces si yo despejo el PDS, eso no es otra cosa que el ADS por el FI, ¿de acuerdo? Así. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿estamos? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, este es el aporte de la capacidad que tiene el acero a ser comprimido. Claro, usted dirá, pero oiga, ¿cómo se va a comprimir el acero si se va a doblar? ¿No? No puede ser, el acero está dentro del concreto, está debidamente confinado. ¿Está bien? Muy bien. Esto es entonces la capacidad del acero. Y veamos qué pasa con el concreto. Bueno, en el caso del concreto, usted recuerde, voy a traerlo por aquí, por donde lo pongo, Wiener lo voy a traer por acá. ¿Se acuerdan? La zona comprimida, Wiener planteaba lo siguiente, que tenía esta altura, ¿cierto? Que era el valor de A. Estamos hablando de flexión, ¿no es cierto? Y esta altura era A, que no es otra cosa que A es igual a C por beta 1, ¿cierto? Pero esta zona de aquí representaba el 0.85 del F'. Y el fondo, o sea, el fondo de aquí representaba el ancho de la viga, ¿cierto? De tal manera que la compresión, por llamarla así, la compresión, no es otra cosa que el volumen de este elemento, ¿está bien? El volumen de este elemento, ¿de acuerdo? Así. Entonces, ¿qué es la compresión? El volumen, ¿de acuerdo? El volumen de este elemento. Muy bien, eso mismo vamos a tratar de entender aquí. Y le voy a dar profundidad entonces a este elemento, ¿sí? Le voy a dar profundidad y le vamos a agregar entonces la carga, ¿de acuerdo? Le vamos a agregar la carga, es decir, una altura de carga, ¿no es cierto? Sí. Y que naturalmente representa este modelo, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es esta altura de compresión? A ver, ustedes me pueden decir, ¿cuál es esa altura de compresión? De acuerdo a Whitney, ¿cuál es esa altura de la compresión? Que estoy marcando aquí, ¿sí? Esta de aquí, es lo que quiero que me diga. ¿Cuál es esa altura de compresión? A ver, a ver, a ver, a ver. Un segundito, un segundito. ¿El valor de A? No. A ver, fíjese, ahí está la respuesta. La respuesta está aquí. He hecho el análisis de Whitney porque este de aquí es lo que me ayuda, ¿no es cierto? Solamente él me puede ayudar, no hay otra manera. A ver, me dice, creo que otra respuesta. A, no. A ver, fíjese. Correcto, Aarón. 0.85 F'C. Claro que sí, mire, vamos a analizar, ¿de acuerdo? Vamos a analizar para que usted se dé cuenta lo que está sucediendo. Observe usted. Aquí nosotros dije que esto era la compresión, ¿de acuerdo? Fíjense la dirección, ¿ah? Fíjense la dirección, es decir, en ese sentido, ¿cierto? Aplicado, bueno, donde quiere usted, centro de gravedad. Esto es A por B, es la altura y el ancho, es cierto, pero de la superficie. Es decir, aquí yo tengo una superficie de aplicación, pero la altura de esta compresión, esta altura de compresión es 0.85 F'C. Quiere decir que esta altura es 0.85 del F'C. Eso es esta altura.
Ahora, si usted quiere, para entenderlo mejor, gire su cabecita a la derecha y vuelva a mirar el gráfico, ¿sí? Repito, gire su cabecita a la derecha y póngale una línea aquí, y aquí va a tener la tensión, ¿no es cierto? Si está girando su cabeza a la derecha, ahora compare usted con lo que está pasando aquí. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, ¿estamos? De tal manera entonces que esta altura de color celeste representa el F'C, ¿no es cierto? 0.85, perdón, F'C. ¿Y qué cosa es este ancho? Porque yo necesito el volumen. Recuerde que la compresión, aquí lo puse, la compresión no es otra cosa que el volumen. Entonces, si yo quiero la compresión de aquí, ¿cierto? Quiero la compresión, yo necesito el volumen. ¿Y cómo es el volumen? No es área de la base por la altura. Entonces voy a calcular aquí. El PDC es el volumen. Y el volumen es el área, ¿no es cierto?, de la base por la altura. Y el PDC, entonces, no es otra cosa que el área de la base. ¿Qué cosa es el área de la base? Pues no es otra cosa que el área del concreto, ¿cierto? El área geométrica, ¿sí? Por la altura de la base, que representaría 0.85 del F'C, ¿no? Podríamos decir que ese es esto de aquí, pero aquí lo tengo. Fíjense, aquí está la altura, esta altura de aquí hasta acá, ¿no es cierto? ¿Representa qué cosa? Pues esta es la altura, aquí lo tengo, correcto. Y tengo el área de la base, pero ojo, aquí tenemos que quitarle el área del acero. ¿Por qué? Porque yo necesito el área neta, ¿no es cierto? Usted recuerda que si yo tengo aquí el acero, ¿está bien? Tengo el acero aquí. Y si yo le retiro esas 4 varillas, pues tengo que quitarle a la areneta. Por lo tanto, el aporte del concreto no es otra cosa que 0.85 del F'C, ¿no es cierto? Multiplicado por el área geométrica menos el área del acero que corresponde. ¿Sí? Finalmente, entonces ya puedo decir, vamos a ponerlo en otro color para que se note mejor, ¿cierto? Que el P sub n, ¿no es cierto? El P sub n no es otra cosa que ¿qué? La suma de los dos, o sea, esto estoy buscando, ¿cierto? La suma de los dos, ¿está bien? Entonces tendríamos aquí primero el concreto, este de aquí, que tendría que ser 0.85, ¿no es cierto? Del F'C, área geométrica menos el área del acero, y a esto tengo que agregarle ¿qué cosa? Pues el aporte del acero, y el aporte del acero lo tengo aquí, o sea, el Fi, vamos a ponerlo en este orden por el área del acero, ¿cierto? Aquí está. Aquí está lo que queríamos llegar, ¿de acuerdo? Muy bien, este es entonces la capacidad nominal de una sección, ¿no es cierto? De una sección de una columna que tiene un acero y que es una carga, ¿no es cierto?, axial. ¿Listo? Claro, repito, esto es como columna corta. No estoy analizando todavía lo real que es una columna esbelta. Estamos analizando solamente una columna corta. ¿Qué es una columna corta? Cuya carga es axial. Listo. Entonces, si yo quisiera convertirla o compararla, ¿no es cierto?, a este nivel, porque eso es el objetivo final, ¿cierto?, ¿qué necesito? Pues este valor de aquí, multiplicarlo por P sub n, ¿no es cierto?, y ya tendría ya la comparación con P sub. ¿Listo? Así. Muy bien, señores. Entonces, usted, si ha entendido, ¿no es cierto?, este concepto, en buena hora, porque esto es otro clásico, digamos, ejercicio teórico en la cual usted debe demostrar esta ecuación, ¿de acuerdo? Tiene que ser capaz de demostrar esa ecuación. Y fíjese que lo único que hemos hecho es recurrir a Wiener. ¿Sí? Lo único que hemos hecho es recurrir a Wiener, ¿está bien? Para consolidar las características de su desarrollo. Lo demás, ¿no? Lo demás, esto de aquí, lo hemos aprendido ya en las características de los materiales, y lo demás también es un concepto racional, ¿no es cierto? La composición de la carga nominal no es otra cosa que la suma de los efectos, dado que yo tengo dos aportantes, ¿no? El concreto como tal y el acero que participa, ¿no es cierto?, en el elemento, ¿no? Participa el concreto y participa el acero, ¿de acuerdo? Bien, señores, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Me pregunto, ¿usted será capaz de demostrar esta ecuación sin ningún inconveniente y sin dudarlo? ¿O podría explicar ante una pregunta teórica lo que es parte del proceso?
No hay dudas en ese sentido. Muy bien, no se preocupe, que todavía estamos comenzando esta temática, ¿cierto? Estamos comenzando esta temática, así que esto es parte de lo que debemos entender, ¿de acuerdo? Aquí tenemos conceptos importantísimos, aquí tenemos un contexto, aquí partimos ya el efecto de la columna corta respecto a la columna esbelta, tema que lo veremos casi con certeza después del parcial, ¿está bien? Después del parcial, y lógicamente a continuación vemos cómo se ensambla esta ecuación, ¿no es cierto?, para ver quiénes son los aportantes, ¿no? El concreto, para eso lo hemos utilizado Winde, y el área del, digamos, del acero multiplicado por el FI, que representa la carga del esfuerzo del acero, ¿cierto? El esfuerzo del acero, no nos olvidemos que en el estado elástico es FI el límite entre plástico y elástico. Muy bien, ya tenemos este concepto. Ahora entonces, ya con esos dos fundamentos podemos ir a ensamblar un poquito cómo es una columna, ¿cierto? Habíamos dicho que las columnas pueden ser estribadas o pueden ser sunchadas, ¿no? Reconocemos que esto es un estribo, ¿sí? Eso es un estribo, voy a marcarlo mejor. Esto es un estribo, ¿cierto? Un elemento totalmente independiente. Y este elemento de aquí es un suncho. Se da cuenta que es un elemento continuo, es un elemento helicoidal que va subiendo, ¿no es cierto? Y claro, a realizar ese, digamos, ese sunchado en una columna, que es una sección circular, lógicamente es muchísimo más fácil que hacer el sunchado de una columna cuadrada. Es imposible, ¿no? Imagínense tratar de envolver esto con un elemento continuo. Sería un poquito trabajoso, por decirlo menos, ¿no? Sin embargo, el comportamiento es distinto y aquí lo podemos notar, fíjense, para un cuadro de esfuerzo o fuerza de formación unitaria, el desenvolvimiento de una columna estribada tiene esta característica, ¿está bien? Es decir, tiene un máximo, luego cae rápidamente y la columna con estribos, pues, termina separándose, ¿no? Termina rompiéndose. Sin embargo, cuando tenemos una columna, la misma columna, pero ahora con un suncho, llega hasta la misma capacidad, ¿no es cierto?, de cedencia, pero en vez de romperse, el armazón se redistribuye, ¿de acuerdo? O sea, se reordena y vuelve a obtener capacidad constante prácticamente respecto de su capacidad interna, ¿está bien? Entonces, existe una redistribución. ¿Por qué? Porque es un elemento continuo. Todo este elemento es uno solo, es una envoltura. Como les dije, a modo de similitud, es como el espiral de su cuaderno, ¿no? Eso es la característica, ¿ya? Es continuo. Sin embargo, como usted observa aquí, el estribo es un elemento totalmente aislado, uno, por decirlo de una manera, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿tenemos mejor respuesta? Claro que sí, existe un reordenamiento, esa es la palabra, ¿ya? Existe un reordenamiento de tal modo que la capacidad no se ve severamente afectada. Lo que no sucede así con respecto de un estribo que cae rápidamente su capacidad de la compresión. Muy bien. Como hemos explicado ya anteriormente, nosotros tenemos dos tipos de elementos, ¿no? Una columna espiralada o sunchada, cuyo valor de modificación de phi es 0.75, y para elementos no preesforzados, o sea, vaciados pero no preesforzados, con estribos el valor de phi será 0.70, ¿está bien? 0.70. Bien, aquí usted tiene entonces finalmente el P sub n, vamos a marcarlo, el valor de P sub n, vamos a ponerlo, sí, pues está bien, el P sub n es este valor de aquí, ¿cierto? Está bien, P sub n es este valor. Y aquí tengo el valor de phi, ¿cierto? Así. Y la pregunta será, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto de aquí? ¿No es cierto? Muy bien, vamos a explicar eso. Como sabemos perfectamente que la capacidad nominal que es esta de aquí, y estamos trabajando sobre una columna corta, ¿cierto? Una columna corta, eso es lo que hemos hecho, ¿cierto? Y definimos la columna corta, aquella cuya carga está precisamente en el eje, ¿cierto? Entonces la norma nos dice, señores, está bonito la explicación y todo esto, que la columna corta y todo, pero decimos, no es real. ¿Está bien? No es real. ¿Por qué no es real? Porque por mucho cuidado que usted tenga, ¿no es cierto?, en el momento de trabajarlo, esto, o colocarlo en obra, no es posible que justo la carga caiga en el eje.
Eso es imposible, ¿de acuerdo? Entonces, siendo realistas, entonces esta capacidad nominal, ¿de acuerdo? Esta capacidad nominal, la norma nos dice, le vamos a aplicar un factor de reajuste. ¿Por qué? Porque simplemente esta carga, voy a ampliarla un poquito más, ¿cierto? Esta carga aquí, por ejemplo, aquí, si este fuera el eje, ¿no es cierto? La carga puede que caiga siempre con una excentricidad, ¿está bien? Una excentricidad pequeña, por cierto, mucho menor que la excentricidad que podríamos pensar en cualquier caso, ¿no? Es una excentricidad que llamamos accidental, así se le llama. Entonces, para nosotros trabajar con este criterio que es más real, ¿cierto? Esto es ideal, ¿estamos? Entonces, pues la norma nos dice, le vamos a retirar el 20% de su capacidad, ¿cierto? Le retiramos el 20%. ¿Qué significa esto? Que si yo le retiro el 20%, me queda el 80% de esta capacidad. ¿Está bien? Es por eso entonces que el peso U, ¿cierto?, se ve afectado. El fin no va a cambiar en lo absoluto, ¿ah? Pero aquí yo tengo un 0.8 de peso N. ¿Está bien? Así. Repito, este tránsito, ¿no es cierto? Es decir, esta afectación, quitarle el 20%, representa para la norma acercarlo de un efecto hipotético a uno un poquito más real. ¿Listo? Muy bien. Eso lo vamos a ver cuando hagamos diagrama de interacción, ¿ya? Háganme acordar, pues de todas maneras lo vamos a ver, diagrama de interacción. Entonces, la norma nos dice que tenemos un estado ideal, ¿de acuerdo? Que es el P sub 0n, ¿está bien? Luego tenemos un P sub n y luego tenemos un P sub u. Ese es el tránsito. Eso lo vamos a ver en el diagrama de interacción, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el diagrama de interacción. Aquí, pues aceptemos este valor para explicar, es decir, ¿de dónde sale este 0.8? Esto está en la norma E060. Muy bien. Ya podemos entonces reconocer que a la compresión el elemento es capaz de soportar esta carga última, ¿de acuerdo? Esa carga última. Su capacidad nominal original, o sea, el P sub 0n, representa esta expresión que la hemos nosotros encontrado, ¿no? Y como dije, se le afecta por el 0.8 para ser más real y considerando una excentricidad accidental. Luego, al considerar el efecto de minoración, la podemos comparar con el PU, que es la carga externa. Muy bien. Vamos a ver ahora respecto a los límites de cuantía. Nosotros sabemos perfectamente que la cuantía, ¿no es cierto? La cuantía no es otra cosa que el área del acero, ¿no es cierto?, entre el área, ¿no es cierto?, el área de la, ¿cómo se llama esto?, de la sección. Bien, en este caso entonces nosotros vamos a tener un mínimo de 0.01 o también le podemos llamar el mínimo, la cuantía mínima es el 1%, ¿de acuerdo? Y el máximo es 6%, 6% de la cuantía. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una sección, por ejemplo, de 50 por 50, ¿de acuerdo? Entonces 50 por 50, por lo menos entonces multiplicamos 50, un segundito, 50 por 50, ¿cierto? Nos da una sección de 2.500 centímetros cuadrados. Si yo le multiplico por 0.01, que es el 1%, entonces esa sección debe tener por lo menos 25 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, repito, yo tengo una sección de 50 por 50 centímetros, la pregunta será, ¿cuál es el área del acero mínimo que debo tener allí? Bueno, dijimos 1%. Por lo tanto, entonces debería tener 25 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo 25 centímetros cuadrados, voy a ver cuántas varillas de una pulgada debe tener. Lo divido entre 5.1 y eso me da 4.90, o sea, tendría mínimo 5 varillas, ¿de acuerdo? Mínimo entonces tendría 5 varillas de una pulgada. Claro, usted dirá, y oiga, ¿y cómo voy a colocar 5 varillas aquí? Puedo colocar 4 en cada esquina y en la otra, ¿qué hago? ¿La reparto? No sé qué voy a hacer. Bueno, tenemos que hacerla siempre simétrica, entonces podemos buscar múltiplos de 4, ¿está bien? Entonces 25 entre 2.84, por ejemplo, y eso me da 8.8, ¿de acuerdo? Entonces, podría emplear una combinación de ellas, ¿no es cierto? Combinación de ellos. Por ejemplo, podría usar 4 varillas, ¿está bien? 4 varillas de una pulgada,
y el resto de otras varillas. Por ejemplo, tendríamos 4 por 5.1, sería 20, me sobran 5 centímetros, menos 25, un ratito 5, entre 4 usaríamos de media, por ejemplo, ¿sí? De media, o sea, 4 varillas de 1 pulgada y 4 más de media en los extremos. Sin embargo, la norma recomienda que las varillas sean escalonadas, o sea, una inmediata de otra. O sea, si usamos 3 cuartos, puedo usar 1 pulgada o puedo usar 5 octavos, por ejemplo. Pero si uso 1 pulgada, lo lógico sería usar 3 cuartos, ¿sí? Entonces, podríamos así ir jugando hasta encontrar esa dimensionalidad. Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí es importante reconocer entonces que cuando usted encuentre el resultado, o sea, determine por el análisis que el acero le sale un valor, tiene que verificar que no tenga menos de 1%, ¿de acuerdo? O sea, debe cumplirse esa condición. Y pues no debe pasarse del 6%. Ya ustedes comprenderán entonces que aquí tenemos un rango en el cual me impide trabajar por encima de 6%, lo cual significa que estaríamos dentro de un rango frágil, ¿no es cierto? Y este rango de aquí es dúctil, ¿de acuerdo? Sin embargo, la norma, ojo, la norma limita a un 4%, ¿de acuerdo? No es que la limita, sino que es una cuestión ya constructiva. ¿Por qué considera que el 4% debería ser el límite superior? ¿No? Venimos del 1%, ¿de acuerdo? Llegamos al 4% y podemos llegar hasta el 6%, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente, en la medida que nosotros vamos incrementando, ¿cierto? Tenemos más dificultad en la parte constructiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay más densidad de acero. Entonces, aquí tendríamos una alta densidad de acero, ¿está bien? Alta densidad de acero. Creo que esto lo comprenden, ¿no? Si aquí tenemos una densidad media, aquí tendríamos una alta densidad de acero, lo cual significa entonces que si nosotros, porque la norma lo permite, ¿eh? Si nosotros sobrepasamos el orden de 4%, entonces la norma me dice, señores, un momentito, de acuerdo, no me voy a oponer, ¿no es cierto?, a que usted trabaje en este nivel, pero debe detallar. ¿Qué cosa es detallar? ¿Cómo va a colocar el acero? Detallar la colocación del acero. ¿Eso qué significa? Que usted no puede decir simplemente, ah, ya, pues póngale 12 varillas, ¿no? De media, de 5 octavos, lo que usted quiera. 12, 13, 14, en fin, 20, 50 varillas. Entonces, no se trata, ya, yo cumplo aquí, no hay ningún problema, ya cumplí, pues, ¿no? No, no, un momentito. Si usted llega a ese nivel, ¿está bien? Tiene que detallar. ¿Y qué cosa es detallar? Cómo va a colocar el acero. Es decir, le tiene que indicar al constructor cómo va a desarrollar eso, ¿ya? Entonces, no es como se dice en términos de abogados, ¿no? Papelito manda, ¿no? No, en este caso no. Tiene que detallar, ¿de acuerdo? Entonces, si este rango es así, entonces lo ideal es trabajar en este rango, ¿de acuerdo? Si usted tiene una sección al 1%, significa que está desperdiciando la sección muy grande, ¿sí? Para que necesite acero mínimo, quiere decir que la sección es muy grande, es decir, no es óptima. Y si usted está trabajando con el 4%, quiere decir que la está exigiendo en un rango bastante importante. Lo ideal, entonces, lo apropiado sería que se trabaje en un orden de 2.5%, ¿de acuerdo? En ese rango promedio. Si usted tiene un acero, ¿no? En una sección a un 2.5%, la sección está trabajando de manera, digamos, adecuada, se comporta de un modo adecuado. Si usted llega al 4%, significa que la sección es un poco, digamos, pequeña, por llamarlo de una manera pequeña, y está haciéndose el acero de una manera superior. Y cuando usted supera este rango de 4% al 6%, significa que usted tiene que, no tiene otra opción, detallar, ¿de acuerdo? No hay otra opción. ¿Cómo se va a llegar a esta circunstancia? Lo vamos a ver progresivamente, ¿de acuerdo? Muchas de las secciones que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en su proyecto, es posible que le salga 1%, ¿de acuerdo? Es posible que le salga 1% con acero mínimo, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a ver que también tenemos que incluirle el efecto de esbeltez, análisis segundo orden, y considerar el efecto de la condición biaxial, ¿de acuerdo? Cuando se hayan considerado todos los efectos,
usted va a ver que a pesar que comienza con el 1%, va a terminar en un orden de 2.5 o 3%, lo cual significa que se está considerando todos los efectos ahí, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, a completar, perdón, se salió el sistema un ratito. No sé. Vamos a completar entonces con las consideraciones ahora de barras como mínimo, ¿cierto? El número de barras mínimo para usarlas dentro de una sección que puede ser un pilar que es rectangular y una columna que es circular. Claro, estas pueden ser estribadas o pueden ser sunchadas. Entonces, el mínimo número de barras para una columna circular, estribada o rectangular tiene que ser 4. Si tenemos digamos, una columna triangular estribada, 3. Y si tenemos una columna, ¿no es cierto?, circular espiralada, serían 6 barras, ¿no? 6 barras como mínimo, ¿de acuerdo? Así. Bien, vamos entonces a completar. En el caso de, eso fue la tracción. En el caso de la compresión, perdón, lo anterior fue la compresión. En el caso de la tracción, es decir, cuando nosotros tenemos ahora, recuerden ustedes que pi P sub n es mayor o igual que P sub u. Eso es en la compresión, ¿de acuerdo? En la compresión. Y en el caso de la tracción, ¿no es cierto? Porque la columna puede estar también en tracción, ¿qué se debe cumplir? Que phi, ¿no es cierto? T sub n tiene que ser mayor a la tensión última, ¿de acuerdo? Así. En el caso de la tensión, entonces, no vamos a considerar el aporte del concreto. ¿Por qué razón? Imagínese usted. Si yo tengo una columna, ¿está bien? Tengo una columna. ¿Bien? Y entonces le voy a aplicar, ¿no es cierto?, dos cargas, TU. Pero internamente sabemos que tiene, ¿no es cierto?, las varillas, ¿cierto? Las varillas, las 4 varillas, ¿listo? Ahí tiene las 4 varillas. Ahí está, tiene las 4 varillas. Entonces, cuando usted tracciona, ¿qué es lo que va a suceder? El concreto tiene una capacidad de tracción muy baja, ¿no es cierto? Un módulo muy bajo, por lo tanto se va a fisurar. ¿Está bien? Se va a fisurar. ¿Y quién es el que va a quedar resistiendo esa tracción? Pues va a resistir las 4 varillas, ¿cierto? Las 4 varillas son las que van a finalmente asumir esta tracción, ¿sí? Van a asumir finalmente esta tracción porque el concreto ya fue, como dicen ustedes, ¿no? Ya fue. Por lo tanto, el valor de T sub n va a considerarse entonces, si nosotros consideramos, fíjense, aquí que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, nuevamente, ¿cierto? Y el esfuerzo es, ¿qué cosa? El esfuerzo es Fi, ¿está bien? La fuerza en este caso ya no será de compresión, será de tracción, y el área no es otra cosa que el área del acero. Por lo tanto, si yo despejo, lo que voy a tener es que la tensión no es otra cosa que el AS por el FI. Y considerando que tengo una ideal, es una tracción nominal, entonces este será el valor de la tensión o de la tracción directa. Y aquí tendremos precisamente la misma condición original. ¿Qué nos indica esto? Que la capacidad nominal en tracción minorada, ¿no es cierto?, tiene que ser mayor o igual que la capacidad, perdón, que la carga última en tracción mayorada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿me pueden decir cuál es el valor de phi en este caso? ¿Alguien me podría decir cuál es el valor de phi en este caso? A ver. ¿Cuál sería el valor de phi? Hola, ¿están ahí todavía? ¿Cuál sería el valor de phi? A ver, muy bien, tengo una respuesta. Sí están acá. Así están ahí. Y así estamos, dice, ok, está bien, Percy, gracias. Sí, pero me refiero yo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería el valor de phi para ustedes aquí, en este caso? ¿Sí? 0.9 dice Miguel Alonso. Perfecto, muy bien, reaccionó correctamente, fuerte y claro. Así es. Este valor de aquí, uy, salimos de acá, vamos a regresar un segundito. Un segundito nada más. Este valor de phi, naturalmente, phi es 0.9. Así. Y entonces yo le preguntaría,
¿Por qué 0.9 si estamos en flexocompresión? Y aquí habíamos dicho que es 0. ¿Dónde estás? 0.9, ¿no? Perdón, 0.7, aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué si aquí es 0.7, ahora debo aceptar que es 0.9? ¿Mm? Pues naturalmente porque ya no estamos en compresión, ya estamos en tracción. Y la tracción se da por flexión. Y si la flexión pues permite trabajar el acero, como estamos viendo aquí en tracción, entonces el valor de phi es 0.9. ¿Está bien? Muy bien, espero que se haya entendido eso. Entonces, fíjense que hay valores que ustedes los tienen que tomar en cuenta porque en el caso de la columna existe lo que denominamos flexocompresión, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes, flexocompresión. De tal modo entonces que el acero no solamente va a trabajar en compresión, sino también en tracción, y eso indica entonces que en ese estado, pues el valor de phi, el valor de minoración va a ser 0.9, ¿de acuerdo? Muy bien. Esos factores aquí los tenemos, ¿de acuerdo? Lo voy a presentar en la norma en un momentito, pero terminar. Ya antes del ejercicio ya antes de este ejercicio, vamos a mostrarles entonces, un momentito, todo lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Pero desde la perspectiva de la norma. ¿Bien? En el caso entonces de la norma, nosotros habíamos dicho que nosotros podemos recurrir al capítulo 9, ¿no es cierto? El capítulo 9 nos hace ver claramente, entonces, por ejemplo, aquí en este capítulo número 9, estamos, que este es el concepto básico de diseño, ¿cierto? Y las condiciones que estamos agregando ahora es que tenemos la primera condición, la segunda y la tercera condición, y la cuarta y quinta condición. Ahí lo tiene usted, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que en la condición de flexión, habíamos dicho que era 0.9. Acá nos dice en el título, inciso B, dice carga axial en compresión con o sin flexión. Pensemos con flexión. Elementos con refuerzo espiral, 0.75. Y dice otros elementos, 0.70. ¿Quiénes son los otros elementos? Pues lógicamente los otros elementos son los estribados, ¿de acuerdo? ¿Y por qué acá no se dice estribado y solo se habla de espiralado? Porque la norma, no se olviden, esta norma está fundamentada en el ACI de aplicación norteamericana, y ellos regularmente utilizan espiral, ¿de acuerdo? No utilizan estribado, ¿sí? Utilizan espiral, ¿de acuerdo? Entonces, otros elementos significa para nosotros estribos, y entonces aparece aquí 0.7, ¿listo? Eso por un lado. Por otro lado, también, bueno, aquí nos pasamos esto de una vez, ¿de acuerdo? Porque eso es lo único que necesitamos del capítulo número 9, y nos vamos al capítulo número 10, ¿está bien? En el capítulo número 10 vamos a observar, aquí está, el capítulo número 10 nos habla de flexión y de carga axial, ¿de acuerdo? Así. Y las primeras hipótesis de diseño lo vimos aquí, desde acá. Recuerden ustedes la deformación unitaria del concreto, en fin, todos esos valores lo hemos trabajado desde aquí. Y cuando vamos a la flexocompresión, ¿cierto? La capacidad de compresión está aquí, ¿de acuerdo? La capacidad de compresión está aquí. Y lo que podemos tener dice para elementos, ojo, para elementos no preesforzados, bueno, y con estribos, ¿no es cierto? Y con estribos, el valor entonces phi, P sub n máximo, es igual a 0.8 de P sub 0n, ¿no es cierto? Aquí está, ¿se cuenta? ¿Y quién es P sub 0n? Este valor de aquí que demostramos hace un momento. No, por eso le decía, este es el valor P sub 0n, ¿ya? Si lo multiplicamos por 0.8, es el ideal, o sea, 0.8 con P sub 0n es el P sub n. ¿Y qué es el P sub u? El P sub u es phi por P sub n, ¿de acuerdo? De repente hay mucho trabalengua, vamos a connotar, ¿de acuerdo? Vamos a marcarlo aquí para que no nos quede nada suelto. Ya, este de aquí es el P sub 0n, ¿de acuerdo? ¿Qué es el P sub n? Es 0.8 P sub 0n. ¿Y qué cosa es el P sub u? El phi por el P sub n. ¿De acuerdo? Así. Ese es el orden, ¿ya? Les dije que esto lo vamos a aclarar un poquito más en el diagrama de interacción.
unidireccional. Probablemente lo veamos en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, ese es el criterio entonces que está fundamentado aquí en la norma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya lo tenemos ahí entonces. Bueno, y aquí estamos hablando de elementos a flexión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vigas de gran peralte y los límites para el esfuerzo de compresión. Bueno, aquí está, miren, ven. Vamos a resaltar aquí también. El área del acero refuerzo longitudinal ADST para los elementos en compresión compuestos no debe ser menor a 0.1 ni mayor a 0.06. ¿De acuerdo? Aquí están entonces los límites. ¿Respecto de quién? 0.06 veces el área total ADG. Entonces, por eso se nos habla de un porcentaje. 1% al 6% del área total, del área geométrica. ¿Está bien? Del área geométrica. Sin embargo, eso que estamos revisando aquí son los elementos llamados columna corta, pero nosotros sabemos que existe esbeltez, ¿no es cierto? Es decir, existe excentricidad, y para indicar esa excentricidad a partir de la esbeltez, entonces hay todos esos capítulos que solo se los voy a mostrar, ¿de acuerdo? Solamente como referencia, y luego ya veremos cómo calcularemos. El elemento importantísimo aquí es el índice de estabilidad entre pisos, ¿de acuerdo? Este valor es interesantísimo, ¿sí? Lo van a tener que aprender, pero esto un poquito más adelante. Solo haciéndole la referencia es cómo interfiere, ¿cierto? Cómo participa. Esto determina el valor de delta de NS y delta de S, que está más abajo, supongo. Aquí está, delta de S. Son los dos factores que van a considerarse para el efecto de esbeltez, ¿cierto? El efecto que hemos añadido, P delta, ¿ya? Así, y ya con eso entonces ya lo tenemos un poquito más claro. No sé si en este momento está claro, pero lo vamos a ir, digamos, desarmando, ¿no? O sea, vamos a ir digiriendo parte por parte, ¿ya? Aquí estamos dando solamente un vistazo general a la norma para que sepan dónde se encuentra, ¿de acuerdo? Dónde se encuentra lo que estamos hablando y lo que estamos avanzando de momento. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a hacer un par de ejercicios para que ya tengamos un poquito más clara la idea que queremos afianzar. ¿Está bien? Bien, vamos a hacer un primer ejercicio, ¿de acuerdo? Y me gustaría que ustedes participen. ¿Está bien? Que ustedes participen. Yo les voy a decir qué es lo que hay que hacer y ustedes lo van a hacer y luego confrontamos resultados. En este caso, lo que nos están pidiendo a nosotros es que determinemos, ¿cierto? Fíjense, aquí está. Determinar la resistencia ideal. Perdón, la resistencia ideal de una columna de 50 por 50, que tiene, dice, 8 barras de 1 pulgada, el F'C, aquí se escapó este gráfico, el F'C es de 280, el FI 4200, tiene un recubrimiento de 4 centímetros, estribos de media, y me piden la resistencia ideal en compresión y la resistencia ideal en tracción. ¿De acuerdo? ¿Qué significa la resistencia ideal? Lo dije hace un momentito. ¿Qué es la resistencia ideal? O por lo menos, ¿cómo se simboliza? Dígame usted, lo acabamos de ver hace un momentito. ¿Cómo se simboliza? Para saber qué me están pidiendo, ¿no? Si no, ni modo. Si no sé lo que me están pidiendo, la pregunta sería, ¿qué cosa voy a hacer, no? ¿Está bien? Muy bien. La resistencia ideal es el P sub 0 N, ¿cierto? ¿Por qué es ideal? Porque naturalmente no es, digamos, real, ¿está bien? Ideal, repito. Entonces, esto de aquí, ¿qué cosa es? El P sub 0 N, ¿sí? ¿Y qué cosa es el P sub 0N? Lo vamos a poner por aquí. El P sub 0N, ya tienen que comenzar a aprenderse esto de aquí. ¿Qué habíamos dicho? 0.85 del F'C, ¿está bien? ¿Por quién? Por el área bruta o el área geométrica, menos el área del acero, ¿estamos? Más, ¿qué cosa? El AS por el FI, ¿de acuerdo? Este es la resistencia ideal. La resistencia nominal, que es esta de aquí. ¿Y qué cosa es eso? 0.8 de P sub 0N. Y la resistencia última, Phi por P sub N. ¿Está bien? Por favor, esto ya no lo voy a repetir, ¿de acuerdo? Pero tenga cuidado con la terminología.
Es decir, aquí me están pidiendo entonces, ojo, el P sub 0 n de esta sección que acabamos de describir. Y en el caso de la atracción, bueno, no, la resistencia ideal y la nominal es la misma. ¿Por qué? Porque en ese sentido el acero es quien trabaja. Lo que me están pidiendo aquí es T sub n, ¿de acuerdo? Así. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿cuánto sale entonces la resistencia ideal en compresión y la resistencia nominal en general, o ideal, en ese caso en tracción, da lo mismo? Ustedes me dirán. A ver, les doy un par de minutos para poder realizar este ejercicio. Vamos a hacerlo, señores. A ver, agarren su calculadora y ya podemos plantear esa característica. Bien, yo les voy a ayudar entonces. A ver, vamos a plantear lo que corresponde allí. Lo vamos a hacer aquí con otro color. Permítanme un segundo. P sub 0 nos representa entonces 0.85, ¿de acuerdo? Del F'C, que es 280, ¿de acuerdo? El área bruta, que vendría a ser 50 por 50, ¿de acuerdo? Menos 8 barras, dice, 8 barras. ¿Cuál es el área de una pulgada? Bueno, 5.10 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, más el área, que sería 8 por 5.1, o 10, como quiere usted, por 4.200. ¿Listo? Así. Esto le va a salir en kilogramos, si usted se da cuenta, ¿sí? Así que habrá que dividirlo entre 10 al cubo para que me den toneladas, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí toneladas mi respuesta, ¿ya? En el caso de T sub n, ¿qué representa? Pues representa el ADS por el FDI, ¿sí? Entonces tendríamos el área del acero, 8 varillas por 5.10, ¿cierto? Por 4.200. Estamos. Muy bien, ya tenemos una respuesta, si no me equivoco. Un segundito. Esta es la que sigue. A ver, a ver, a ver. 693,94. A ver, ¿alguien me confirma, por favor? ¿Me confirma esa cifra? Me gustaría que haya más de una respuesta, ¿no? Para tener consistencia en nuestro resultado. ¿Sí? Y vamos sacando también el de tensión, ¿ya? La carga axial, entonces, la resistencia ideal, ¿cuánto saldría finalmente? Se ratifican en 693,94. Ajá, hay otro resultado, 756,64,9. Bien, entonces necesitamos un valor dirimente, ¿no? Otro valor más para que ratifique a dónde se vea el camino. 756 o 693. A ver, alguien que nos ayude. Gracias, Joseph y Mauricio. Dice 757. A ver, las otras son en toneladas. 756 es en toneladas también, supongo. Pero 7.57 toneladas, creo que ahí sí habrá que revisar. ¿Ya? Habrá que revisar. ¿Listo? A ver. 756,649. Ok, por mayoría entonces gana 756, y tanto, ¿no? Por mayoría. ¿Ya? Es cierto. Aquí tenemos entonces, a ver, vamos a colocarle entonces el valor. Estamos, aquí, repito, tendríamos 756, eso es correcto. 756, con dos decimales, ¿no? 65 toneladas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y en el caso de la tracción, a ver, ¿cuántas toneladas representa en el caso de la tracción? Señores, ¿cuánto sale en el caso de la tracción? A ver, a ver.
Vamos a ver qué novedades tienen ustedes. 171.36, ¿alguien más? También hay otro, ya son 3, perfecto, la mayoría manda, ¿cierto? Muy bien, así es, correcto. Eso es totalmente certero. Ah, perdón, aquí. Entonces tendremos 171.36 toneladas, por cierto, ¿no? Muy bien. Ya entonces aprendieron a calcular ustedes la capacidad, ¿no es cierto?, de la sección, ¿de acuerdo? En todo caso, a verificar si tuviéramos esta cantidad de barras, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una manera de asimilar este concepto de resistencia ideal, ¿ya? A la tracción y a la compresión. Muy bien, señores, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, ¿todo claro? ¿Todo claro? ¿O tenemos alguna duda? Por favor, me gustaría saber si estamos entendiendo esta primera parte. No es tan compleja, ¿cierto? Es bastante manejable, si podemos entender así, ¿cierto? Pero es importante ir con pie de plomo, como se dice al principio, para que se entienda correctamente y hacia el final ya podemos ir avanzando un poquito. Muy bien, gracias a los 11, 12, 13 alumnos que han contestado. La tercera parte, pero algo es algo, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora a completar con un ejercicio más, ¿ya? Yo, como siempre, los voy a ayudar en el ejercicio, pero espero que ustedes lo puedan, digamos, completar. ¿Bien? Miren, acá lo que queremos es verificar, miren lo que les pregunto, ¿ah? Queremos verificar la siguiente columna en concreto que tiene estas características. Por un lado, tengo el F'C, el Fi, es una sección cuadrada de 30 centímetros de lado, utiliza 4 barras, ¿no es cierto?, de 3/4, y tiene una carga externa de estas características. Carga muerta, 20 toneladas, carga viva, 8 toneladas, y carga de sismo, 25 toneladas. ¿Qué significa verificar? A ver, ¿qué significa verificar para ustedes en este caso? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Qué significa la pregunta esta verificar? Bien, lo que podemos entender entonces, ¿no? Lo que podemos entender es que una columna, ¿no es cierto? Una columna cualquiera, tiene que cumplir este requisito. ¿Está bien? Esto de aquí hemos dicho, ¿sí? Esto hemos dicho, ¿de acuerdo? Esto hemos dicho. Y nosotros reconocemos que este lado izquierdo, ¿no es cierto?, es la capacidad nominal, ¿de acuerdo? O sea, cuando hablamos de la capacidad nominal, cuando hablamos de la capacidad nominal es interna, ¿no es cierto? Es interna, es la respuesta de estas características, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es esto que está aquí a la derecha? Esto es la carga externa. Esto es carga, ¿no es cierto?, pero es externa. ¿Sí? Es externa. ¿Qué vamos entonces a verificar? Lo que vamos a verificar es que se cumpla esto de aquí, ¿no? Esto. Vamos a verificar que se cumpla esto de ahí, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos dos efectos. Por un lado, la capacidad nominal interna y por el otro lado, el PU, ¿de acuerdo? El PU va a salir aquí de 5 combinaciones, ¿de acuerdo? Y digamos, el phi P sub n va a salir aquí de la capacidad nominal, ¿no es cierto?, multiplicada por phi, ¿de acuerdo? Bien, entonces, yo les voy a proponer aquí todas las operaciones y ustedes lo van a evaluar, ¿de acuerdo? Todas las operaciones y usted lo va a evaluar. Entonces, aquí tendríamos que phi, vamos a ponerlo así en primera instancia, phi por P sub n va a ser igual a, entonces, phi, que vendría a ser 0.7, ¿de acuerdo? Y lo que tendríamos aquí es 0.8, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle un paréntesis para que se note claramente de dónde estamos trabajando. 0.85, el F'C, que es 210, el área, ¿no es cierto?, que representa, ¿dónde estás? El 30, ¿no? 30 al cuadrado menos 4 barras de 284. Estamos, cerramos ese paréntesis, cerramos ese primer cochete, estamos aquí, ¿cierto? Más, aquí
esto no debe ser basado, nos pasamos con un corchete. Un segundito. Aquí, ya está. Aquí, entonces tendremos esto de aquí más 4.200 por, ¿cuántas barras son? 4, ¿no? 4 de 284. Así. Y ahora sí, cerramos este corchete y cerramos el último corchete. Ahí está. Este es entonces el PSU, le voy a llamar PSU1, que viene de qué cosa? Viene de la capacidad nominal interna, ¿de acuerdo? Así. Ese es el resultado que usted puede comenzar a trabajar, ¿ya? Repito entonces, este es el factor de reajuste, 0.85 del F'C por el área neta, ¿no es cierto? Más el FI por el área del acero, y todo esto sumado multiplicado por 0.7. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros aquí tenemos varias combinaciones, las vamos a trabajar. La combinación 1 representa entonces 1.4 de 20 más 1.7 de la carga viva, que vendría a ser 8. Ahí está, aquí tengo un resultado, esto es coma. La combinación número 2 es 1.25 de 20 más 8, lo voy a dejar expresado. No, perdón, ya lo sumé mentalmente. Un segundito. Tendríamos entonces 20 más 8, más la carga de sismo, que es 25, ahí tenemos el segundo término, número 3, 1.25, esto es 20, ¿no? 20 más 8 menos 25, la combinación número 4, que vendría a ser 0.9 de la carga muerta, 20, más 25, y la combinación número 5, 0.9, coma, por 20, menos 25. Ahí estamos. ¿Listo, señores? Muy bien. Vamos entonces ahora a encontrar cada uno de estos valores, ¿de acuerdo? Cada uno de estos valores. ¿Listo? Bien, a ver si me va ayudando con la primera parte. 20 más 1.7 por 8. ¿Cuánto sale aquí? A ver, permítanme un segundo. El primero, ¿no? Sí. Tenemos un segundito. 115, 54, 55, está bien. 115, 55. 115. 115, 55 toneladas. Esta es la capacidad, ¿no es cierto? Es la capacidad. Aquí tenemos, en el primero nos sale 41, ¿cierto? 41,6 toneladas. ¿Perdón? Bien, tendríamos 1.25 por 8 más 25. Aquí tenemos 25, ¿no? 35, perdón. 35 toneladas. Aquí tendremos 10, ¿cierto? 10 toneladas. Tendríamos 20 por 0.9 más 25, 43 toneladas. Y abajo tendríamos 0.9, ¿no es cierto? Por 20 menos 25, o sea, menos 7 toneladas, ¿sí? A ver, tenemos entonces todos los resultados, o sea, o hay alguno que me puedo equivocar, ¿cierto? A ver, a ver.
El segundo le sale 60. A ver, vamos a chequear. Un segundito, permítame. Ahí estamos. Ah, es 28, ¿no? 28 por 1, 25, más 25. Correcto, es 60. Bien, vamos a cambiarlo. Un segundito. Estoy aquí. No quiere agarrar, ahí va. Este de aquí es 60, ¿no? Voy a hacerlo yo. A ver, ¿cómo le corregimos? No quiere borrar. Bien, lo vamos a poner encima. Está bien. 60. Ya está, 60. Entonces, como hemos visto de aquí, sacamos el mayor, entonces el PU por aquí, que sería el PU2, ¿no es cierto? Sería 60 toneladas, ¿de acuerdo? Entonces, comparamos. ¿Qué es lo que debemos comparar? Lo que está arriba, ¿no? Que phi P sub n tiene que ser mayor que P sub U. Bueno, pues obviamente 115,55 toneladas, ¿no es cierto? Es mayor o igual que 60 toneladas, que es el requerimiento. ¿Está bien? Ok, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la columna, ¿no es cierto?, tiene una capacidad, está bien, aquí la tenemos, una capacidad última, que es interna, por cierto, en función de su sección, de sus barras y todo esto, ¿no es cierto?, tiene una capacidad, a pesar que ha sido minorada, tiene una capacidad mayor que la carga última amplificada. ¿Se da cuenta? Eso significa, ¿ya? Y esto representa el análisis de primer orden, ¿de acuerdo? Esto representa el análisis de primer orden. ¿Listo, señores? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta aquí? Perfecto, muy bien. Entonces veo que muchos de ustedes están de acuerdo, ¿sí? Bien. Ahí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Ahí nos vamos a quedar. Y más bien tenemos un ejercicio más para que usted lo intente en casa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejercicio más, lo vamos a mostrar, ¿de acuerdo? Este de aquí. Igual, ¿de acuerdo? Igual, ¿no? Considerar que es una columna corta, que no está sujeta a momentos flectores, y bueno, nos pide hacer un esquema, pero no hay necesidad. Sin embargo, fíjense, aquí veamos qué es lo que sucede. Tengo un F'C de 210, un FI de 4200, las secciones de 50 centímetros de lado, tiene estribos, ¿no es cierto?, de 3/8 cada 10 centímetros, dice ahí. Como ustedes ven, el estribo no participa, es información plomo ahí, ¿no?, que no participa. La carga externa, tengo carga muerta de 40 toneladas, la carga viva de 28, y ojo, la carga de sismo más o menos 25 toneladas. Recuerden ustedes que en el caso de las cargas de sismo, tenían ambas direcciones, ¿no? Si se dan cuenta, entonces esa es la razón por que aparece ahí 25 más o menos. Bien, hay una consulta, a ver, veamos, o una pregunta, un segundito. Dice, profesor, ¿es posible que salga menor que la carga externa en análisis de primer orden? Sí, es posible, eso nos llevaría a un cambio, ¿de acuerdo? De momento, normalmente vamos a encontrar que digamos, la capacidad de la columna son muy, hablando como columna corta, la capacidad de las columnas tiene mucha capacidad, por decirlo menos, ¿no? Si usted se da cuenta, es una columna, en el caso que hemos propuesto de los ejercicios, aquí, ¿no es cierto? Una columna, imagínense, de 30 por 30, chiquitita realmente, con 4 barras de 3/4 y con una F'C bastante bajo, ¿no? 210, genera una capacidad de 115 toneladas, ¿no? Ante esta exigencia, no tiene mayor inconveniente. Fíjense que la carga de sismo no es nada despreciable tampoco, pero a pesar de eso es mucho mayor. ¿Puede ser que sea al revés? Sí, claro que sí, puede ser que sea al revés y que una columna no sea capaz de soportar esa carga axial, ¿no? Esa carga que va en el eje centroidal todavía, ¿no? Eso se está haciendo
Aquí está muy claro, ¿no? Dice considerar que la columna es corta, lo cual, digamos, la columna en ese sentido trabaja bien, pero cuando ya le colocamos, ¿no es cierto?, un momento flector, ya la columna comienza, como se dice, a toser, ¿no? Ya no doy, ¿ya? Entonces ya tendremos que entrar a otro tipo de análisis, ¿ya? De momento, todo claro, todo entendible, pero la realidad es un poquitito más compleja que esto, ¿ya? Pero estamos comenzando, por cierto, desde nuestra primera clase. Bien, le dejo este ejercicio entonces para que usted se distraiga este fin de semana, no se aburra, ¿no? Y pueda deleitarse un poquito con estos ejercicios. Uno solo, ¿ya? ¿Listo? Ahí tienen información para que puedan recurrir a ella, pero bueno, ahí tenemos información también. Esto lo voy a subir al aula virtual para que usted lo revise otra vez, al igual que el video que hemos propuesto. Señores, ¿alguna otra consulta, pregunta? Muy bien. ¿No hay preguntas? Natalie, ¿te escuchamos? Buenas noches, profesor. Disculpe la molestia. ¿Qué tal? Sucede No. que, bueno, somos del grupo 9 y hay una compañera que necesitamos los archivos para enviar el trabajo, pero no nos contesta por ningún lado, pero está conectada en clase. ¿Cree que la pueda llamar? ¿Cómo se llama su compañera? Rosa Daniela Casario. Rosa Daniela Corrales, disculpe. Daniela Cordales. ¿Dónde estás, Daniela? Daniela, Corrales. la única Daniela. Rosa Daniela Ya. Corrales. No, Rosa Daniela Corrales. Ah, Rosa, entonces está más abajo. A ver, un ratito. Rosa Daniela Corrales, ¿me escucha? ¿Rosa? Sí, estoy aquí. Bueno, parece que está conectada, pero no está presente. Daniela, perdón, Rosa Daniela. Bien, yo le sugeriría que se comunique con Sol Marina, para que le pueda ayudar. De repente tiene algún teléfono o algo para poderse comunicar con Rosa, ¿ya? Listo, profesor, muchas gracias. Ya, y síganlo intentando, por favor. Hasta tienen de acá media hora más, ¿ya? Pero si no lo lograran, por favor me envíe un correo, ¿ya? Para ver qué podemos hacer. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Hasta Ok, luego. ok, señores. Gracias. Buenas noches, entonces. Vamos a dejar de